Bueno, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Tenemos al amigo Edwin Parizón, es cónsul de Haití en República Dominicana. Bienvenido, buenos días, Parizón. Buenos días, Domingo, y todo ese gran equipo del rumbo de la mañana, Ricardo, Fafa Taveras, Patricia Arache, y no sé si me falta alguien. Francia está aquí, Francia y Jorge. Francia y Jorge, muy bien, buenos días, un abrazo a todos. Gracias, don Edwin, un abrazo para usted también. Don Edwin, lamentando mucho lo acontecido en el día de ayer, y precisamente por su experiencia como cónsul de Haití, nos gustaría que usted compartiera su opinión sobre la actual situación y si se vislumbra a nivel institucional y político algún caminito de salida a lo que está aconteciendo actualmente. Bueno, pues a nivel institucional hay que ver lo que dice la Constitución en sus artículos 148, 149, que habla de un vacío presidencial por la razón que fuera. En este caso, una razón muy lamentable, que es el asesinato de un presidente. Normalmente es el Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro, que toma las riendas hasta la organización de las elecciones que van a facilitar esas elecciones, la sustitución, el reemplazo del presidente con una nueva personalidad. Pero hay varios elementos para llegar hasta ese punto. El primer elemento es que hace más de 2 años hay todo un movimiento de repudio casi general de la administración de Moïse a través de sus distintos primeros ministros. Así que no es tan solo Jovenel Moïse que había sido en cuestionamiento, sino todo el Ejecutivo. Así que ese Ejecutivo que quedó bajo el liderazgo de Claude Joseph, que era un primer ministro saliente, porque Jovenel Moïse había designado a un nuevo primer ministro a sugerencia de la OEA. La OEA realizó una misión de buenos oficios hace unos 20 días y en el informe que produjeron hay 3 recomendaciones, y una de las recomendaciones es la designación de un nuevo primer ministro con la integración de nuevas personalidades en un gabinete ministerial que se suponía pudiera ser compuesto o integrado por, representantes tanto de la oposición como de la sociedad civil o de otros sectores del país. Sin embargo, esos sectores rechazaron de plano su participación en algún gobierno bajo la presidencia de Moïse, porque entienden que desde el 7 de febrero pasado ya Moïse entró en un estado de violación total de la Constitución por perpetrarse, por quedarse en el poder a pesar del fin de su mandato. Así que hay muchos elementos que dificultan, una salida que no fuera un acuerdo político, que no fuera ya producto de alguna cumbre, que es lo que estamos tratando de promover, una cumbre interhaitiana, para ver cómo manejamos primero ese momento tan doloroso, que sea lo menos traumático para la nación, y en una segunda fase elaborar un calendario de actividades que nos permita llegar a un proceso electoral que pueda ser un proceso electoral transparente, incluyente, porque los últimos procesos electorales que hemos tenido, su participación no ha pasado de un 20-21%. Entonces, si queremos fortalecer realmente la democracia, hay que trabajar para una mayor participación del electorado y de la población haitiana. Un electorado formado
por un poco más de 7 millones de personas sobre los 11 millones que somos. Y ahora, permíteme añadir que ahora, en el marco de esa gran crisis, tenemos una pequeña competencia entre los dos primeros ministros. El Claude Joseph, que tomó el mando, a pesar de que ya prácticamente estaba saliente, pero el nuevo no había podido instalarse. El presidente no tuvo tiempo en instalar Ariel Henry, y por eso está básicamente, digamos, fuera, y está casi peleando el hecho de que él es el primer ministro, pero de todos modos es un reclamo que no va a tener ningún tipo de incidencia de peso, porque ya Claude Joseph tiene el control de la situación. Paraxon, hay un problema. ¿Ha habido duda de que en Haití se genere la fuerza suficiente para esa aspiración que tú expresas, de que se cree una comisión que reordene Haití, pueda hacer sin motu propio con las fuerzas locales? ¿Tú no crees que es un momento para pedirle a las Naciones Unidas una presencia que refuerce la posibilidad de imponer la renovación de Haití, que es urgente y de interés general? No, estoy totalmente de acuerdo, Fafá, en cuanto a un acompañamiento de la comunidad internacional, pero tenemos que comenzar por evaluar el modo de acompañamiento o el tipo de cooperación que hemos recibido de la comunidad internacional hasta ahora. Si estamos hablando de una presencia de la MINUSTAH, una presencia parecida a la MINUSTAH, que pasó unos 12 años y que no logró nada, además de la inversión multimillonaria. En la MINUSTAH se gastaba $1 millón a diario. Wow. Y no sirvió para $1 millón a diario, de acuerdo al presupuesto que tiene la MINUSTAH. Wow. Y tener, además de esto, estar en una situación, digamos, de pisoteamiento de la soberanía nacional sin resultados que estamos buscando. Porque uno dice, yo cedería un ápice, un tramo de la soberanía para resolver problemas fundamentales por un tiempo, pero no pasó nada. No pasó nada. Es lo que tenemos que comenzar por evaluar. El modo como hasta ahora ha sido la asistencia, la cooperación de la comunidad internacional en el plano político en Haití, y lograr, digamos, pero usted está claro, un nuevo modelo de acompañamiento. Usted está claro, doctor, que se necesita un acompañamiento. No, totalmente. Justamente, sí. Paraíso, usted hace un ratito exponía la situación que se está dando en su país, en la República de Haití, en medio del magnicidio acometido en el día de ayer, y que ha generado, en este momento plantea una nueva crisis política en la que dos personas se disputan el primer ministerio de la nación. Esa atomización de la sociedad haitiana, ¿cómo puede contribuir, cómo puede manejarse para lograr que haya interlocutores válidos que permitan, aún sea la intervención externa, para el acompañamiento? ¿Cómo podemos ver esto? Ya el problema está planteado, está ahí. ¿Cuál es su visión? Bueno, me parece que las iglesias deberían de jugar un papel importante. La Conferencia Episcopal Haitiana, desde el punto de vista político, es la instancia religiosa que mayor influencia tiene, además de formar parte, digamos, de depender un poco del Estado del Vaticano. Ahí tenemos que ir buscando un camino a través de las iglesias. La Federación Protestante de Haití, en este caso, tienen contactos muy importantes, muy fuertes con sus iglesias madre en los Estados Unidos. Y ahí en los Estados Unidos no podemos olvidar que a través de la administración Biden
Eso lo teníamos tanto los dominicanos como los haitianos. Teníamos cierta presencia a través de oficiales electos en algunos puestos, pero en este caso la comunidad haitiana, algunos haitianos americanos tienen, digamos, papeles un poco más elevados en la administración Biden. A través de estos elementos se podría tratar de influir hacia la administración Biden para un cambio de política, un cambio de modelo en la cooperación que se ofrece a Haití. Porque hay que admitir que los Estados Unidos es el país políticamente más influyente sobre el nuestro. Y es el país que, y lo he dicho en otras oportunidades, ellos mismos lo han dicho, que consideran a Haití como su patio trasero. Sí. No, a la vez es un poco despectivo, pero al mismo tiempo deja ver una cercanía, deja ver como una relación de mucha proximidad, y lo cual a través de los oficiales electos, a través de otras personalidades haitiano-americanas que hay y que se pueden juntar con los oficiales electos dominicanos, entiendo que podríamos ir visualizando, definiendo una forma de manejar la crisis con, primero, un cambio en la política americana hacia Haití. Paiso, un problema. ¿Tú crees que es posible que las fuerzas internas de Haití, el sector empresarial, los sectores populares, los religiosos, puedan reunirse ahora para, junto con el respaldo internacional, poder enderezar esta situación? Bueno, por lo menos, Fafa, ver qué hacer en lo inmediato. Cómo manejar esto, porque obligatoriamente tenemos que hacer un acuerdo. Hay que buscar cierto consenso, porque yo lo decía al principio, este ejecutivo es un ejecutivo repudiado, pero la oposición no ha tenido la capacidad de desalojar a Moïse en el palacio, lamentando que eso terminó con su muerte, y tampoco eso ha venido de la oposición, no ha venido de la oposición. Los actores que yo conozco del escenario político haitiano no van a llegar hasta ese nivel. Entonces hay que buscar un acuerdo que nos permita, primero, manejar rápidamente, reordenar un poco las cosas para llegar hasta el proceso electoral que debe de sustituir al presidente. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo hacerlo, cuál es el mecanismo que vamos a adoptar, de acuerdo también tratando de que sea lo más respetuoso ese mecanismo de la Constitución. Tenemos un ejemplo vigente de incapacidad de la oposición para convertirse en alternativa frente a un gobierno que ha perdido legitimidad y que ha perdido apoyo popular. El caso de Maduro en Venezuela. ¿Podría generarse una situación semejante en Haití? Hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, y cuando analizamos de manera muy objetiva esas fallas o cierta incapacidad de la oposición, tenemos que admitir que el régimen PHTK ha hecho alianzas. Hay personas en el poder que tienen contactos con las pandillas. Las pandillas en Haití llegaron a confederarse, algo que nunca he escuchado hablar en algún otro país del mundo, una confederación de pandillas, que el Estado acepta y que ha venido, de un señor que lo arrestaron ahora tratando de cruzar hacia la República Dominicana, que era el responsable del programa de desarme en Haití.
Y ese señor es quien vino con, entre comillas, esa brillante idea de confederar las gangas como una forma de tratar de controlarlos, mientras que son ahora esas pandillas que están controlando, algunas zonas de la capital, algunas zonas del departamento oeste. Entonces, esa alianza de hecho que hay entre el régimen PHTK y las pandillas ha constituido como un cierto handicap para la oposición, que no tiene las armas que disponen las pandillas. Son armas muy sofisticadas, armas a veces más modernas que los que usan la policía. Entonces, ahí está, digamos, un elemento que es un poco diferente cuando tratamos de analizar y de comparar las situaciones. Parizón, ¿por qué el ministro actual había dimitido y ahora se resiste a abandonar el poder? Sí, él no dimitió, Domingo. No dimitió. Bueno, digo que no fue él que dimitió, no. Sino que lo sustituyó el presidente. El presidente. Pero el otro no fue ratificado por el Parlamento. No, bueno, es lo que voy a explicar también. Primero, esa decisión de Moïse hay que verlo en el marco de la aplicación de las recomendaciones de la OEA. Después de que fueron a Haití, hicieron 3 recomendaciones. Una de las recomendaciones era cambiar el primer ministro. Viene Moïse, decide hacer ese cambio y Claude Joseph lo acepta sin problema y felicita a través de su Twitter al nuevo. Sin embargo, la oposición rechaza ese nuevo nombramiento porque justamente el procedimiento es el siguiente. El primer ministro debe ser escogido del partido que obtenga el mayor número de votos en una elección. Entonces, en este caso, y hemos tenido otros casos de primer ministro escogido por un presidente, pero a través de un acuerdo político. Entonces, sin ningún acuerdo, Moïse decide dar el puesto de primer ministro a Ariel Henry, y sin tampoco la presencia del Parlamento que debe ratificar esa designación. Entonces, no tenemos un Parlamento actualmente en Haití. Moïse dirigía por decreto desde casi un año y algo. Entonces, es la misma coyuntura, algunas circunstancias que hacen mucho más compleja la situación y que exigen que logremos, que busquemos un acuerdo entre haitianos para poder manejar esa crisis. Tyson, por último de mi parte, lo ocurrido en el día de ayer, el magnicidio que cegó la vida del presidente Jovenel Moïse, ¿a qué se le atribuye? ¿Aspecto político o aspecto delictivo? Bueno, no, delictivo no puede ser, pero yo todavía tengo mucha reserva respecto a la versión dada a conocer por las autoridades. Uh-huh. Primero, hay que decir que en la casa del presidente Jovenel Moïse no menos de 20 agentes deberían de estar, no menos de 20. ¿Por qué no reaccionaron los agentes? Primero, ¿por qué no reaccionaron? ¿Por qué dejaron entrar a quienes llegaron? Aunque se dice que ellos se presentaron como agentes de la DEA, pero podría llegar hasta el mismo Papa. En la casa de un presidente a la 1 de la mañana, armado, pero hay que preguntar que usted viene a buscar, señor Papa, a esa hora en la casa del presidente. Nadie dijo nada y aparentemente los dejaron entrar. Pero al otro día tampoco arrestaron para investigación a esos agentes de seguridad
que estaban en la casa del presidente. Son 2 elementos. El tercer elemento, si usted tiene un comando de tanta osadía para lograr un acto tan macabro, y hay que admitir que tienen que ser profesionales, no son amateurs, y tenían la logística necesaria para su operación. ¿Y por qué estas personas se quedaron en la zona, quedaron cercano o en un lugar cercano a la escena del crimen hasta ser arrestado como 10 horas después en la misma zona? Y son arrestados, hay 2 arrestados y hay 4 muertos. Pero esos muertos, ¿quiénes son? Los nombres, las autoridades no han ofrecido los nombres, tampoco han ofrecido las nacionalidades de esos 4 muertos, sobre todo que se está diciendo que participaron extranjeros en ese operativo. Entonces hay elementos que no están claros en la versión oficial y nosotros tenemos que estar, analizando con mucha inteligencia, mucho cuidado, lo que hasta ahora hay de una sola fuente. Si por lo menos tuviéramos alguno de los que pudieron huir y que pudiera dar una versión, pero tenemos una sola versión, que es la versión ofrecida por las autoridades y que lamentablemente tiene muchas zonas sombríos, muchas zonas oscuros que no nos permiten entender realmente qué fue que pasó. Así es. Muchísimas gracias, don Edwin Paraison, distinguido amigo, conocedor como nadie de la situación que vive su país, la República de Haití. Gracias por compartir con nosotros. Siempre a la orden.